Todo lo que compartamos nosotros acá, todo lo que se comparte, todo lo que los pastores, los maestros, los predicadores, tenemos que hablar lo que está escrito en la palabra de Dios. Si nosotros hablamos algo que no esté dentro de la palabra de Dios, estamos hablando sin base, sin fundamento, ¿verdad? Y leemos ahí Hebreos capítulo 6, versículo 1, que es ahí donde está ese fundamento de lo que es la fe. Lo tienen todos. Amén. Vamos a leer ahí Hebreos capítulo 6, versículo 1. Específicamente vamos a leer ese versículo y vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es la fe en Dios. La doctrina de la fe en Dios. Ya traemos varios temas, hemos venido compartiendo acerca de este tema, pero vamos a seguir compartiendo porque es importante nosotros entender todo lo que la doctrina de la fe encierra, ¿verdad? Y dice allí la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Vamos a orar, hermanos. Voy a invitar que se ponga en pie si gusta conmigo. Vamos a orarle al Señor. Y le vamos a pedir en este día que nos ayude a entender. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche, Señor, que nos das la oportunidad a un grupo de tus hijos reunirnos acá, Padre, y poder nosotros, Señor, poder reunirnos y alabar tu nombre. Te queremos pedir por los hermanos que están en casa que los bendigas y que seas tú con ellos, fortaleciéndolos, protegiendo sus vidas, Señor, y ayudándoles a cada uno de ellos, Padre, a poder seguir, Padre, compartiendo la palabra del Señor y entendiendo lo que tú nos hablas en ella, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos permites, nos das la oportunidad un día más. Bendice a los hermanos que nos escuchan a través de las redes, Señor. Abre los ojos del entendimiento a cada uno de nosotros, Dios mío. Que podamos, Padre, mirar con claridad, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por tu palabra, Dios mío. Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, enviamos tu palabra, Padre, donde quiera que llegue, sabemos que va a dar fruto al 100%, Dios mío. En el nombre de Jesús, abre los corazones y abre las mentes de cada uno de los que escuchamos esta palabra, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra desde ahora y para siempre, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. En esta noche, bendice a tus hijos, bendice a tus hijas, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. El último sábado que estuve compartiendo con ustedes, estuvimos hablando de que, y lo dice la Escritura, hermanos, que el hombre no puede salvarse por sus obras. Dice amén la iglesia. El ser humano no puede ser salvo por lo que hace, porque nadie, ningún ser humano califica para salvarse por sus hechos. Aunque en el mundo que vivimos, mucha gente se considera buena gente. ¿Cuántos han oído eso? Yo soy buena gente, dice, yo no le hago daño a nadie. Pero esa es una excusa para no aceptar de que todos los seres humanos somos pecadores. Le fallamos a Dios, ofendemos a Dios. Ahora, cuando nosotros entendemos esto de lo que es la fe, el creer en Cristo Jesús, nosotros tenemos mucho que hablarle a ese tipo de personas que nos argumentan de que son buena gente. ¿Sí?
Porque a través de la fe, nosotros entendemos que no es por obras, dice, para que nadie, el hombre, nadie se gloríe delante de Dios. Ningún hombre, nosotros no podemos gloriarnos ni jactarnos de que nosotros por nuestros hechos somos salvos, porque es mentira. Porque el libro de Isaías dice que aun si nuestras obras fueran las más sublimes, vienen a ser delante de Dios, dice, como trapo de inmundicia, como suciedad. En otras palabras, no hay justificación para el hombre que diga yo no soy mala gente, yo no hago daño al prójimo, porque todos, la naturaleza humana, hermano, es caída. Y dijimos la última vez que el hombre es enemigo de Dios. El hombre sin Cristo es enemigo de Dios. Quien quiera que sea, posiblemente sea de una familia adinerada, una familia, digamos, respetuosa en la tierra. Puede ser que sean los reyes de Inglaterra, los reyes de España. No importa la posición social que tenga la persona, si no ha creído en el Cristo de la gloria, es enemigo de Dios. ¿Cuántos dan el amén? Sencillamente es enemigo, porque así lo dice la palabra de Dios. Que el mundo es enemigo de Dios. No sé si me entendieron. El mundo sin Cristo es enemigo de Dios. Y la única forma de que el hombre pueda ser restaurada, esa relación entre Dios y el hombre, es viniendo a los pies de Jesucristo, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras maldades, reconociendo que hemos ofendido a Dios. Es la única forma de que el hombre puede ser restaurado, a volver a tener amistad, a volver a tener compañerismo, comunión con Dios. Hay otra forma, hermano. Lo dice la Escritura. Por eso estamos viendo que la fe en Dios nos enseña algunas verdades eternas que llevan al hombre ¿a qué? A humillarse. O sea, es lo más difícil para el ser humano, humillarse. Nos cuesta al ser humano reconocer que somos pecadores. Pero benditos aquellos que hemos reconocido, hermanos, que somos pecadores. Porque Dios, digamos, no castiga al hombre porque sea pecador, sino porque no reconozca su pecado. Por eso dice en el libro de Isaías, venid a mí, dice, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran, dice, negros, vendrán a ser emblanquecidos. ¿Verdad? O sea, lo que Dios desea es que el hombre venga y reconozca. Y nosotros a través de la historia miramos, a través de la historia bíblica miramos muchos ejemplos en la palabra de Dios de la gente que reconoció su maldad, su pecado, y Dios los perdonó, tuvo misericordia de ellos. ¿Verdad? Entonces el problema no es el pecado del hombre, sino el no reconocer. Por eso es que dice que la fe en Dios nos enseña algunas verdades eternas que nos llevan a dónde, a humillarnos y a darle ¿qué? Honor al Señor, a darle gloria y alabanza al único Dios verdadero. Y eso es lindo al entenderlo, hermano. Por eso es que en la iglesia no tiene que haber jactancia en nosotros, hermanos. Y si hay jactancia, eso es ofensivo delante del Señor. Ningún ministro del Señor tiene que ser jactancioso. Por mucha revelación que tenga, por elocuente que sea un predicador, un maestro, no tiene de qué jactarse, porque todo eso ha sido dado ¿por qué? Por la gracia del Señor. De gracia recibimos, de gracia damos, mi hermano. Nada viene de nosotros, todo viene del Señor. Por eso dice el libro de Santiago, toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Toda dádiva y todo don perfecto viene del Señor, no viene de nosotros. Por lo tanto, nosotros no podemos jactarnos de nada, pero sí podemos darle honra y gloria a nuestro Dios, hermano. Eso es lindo, hermano. Eso es lo que Dios desea de nosotros.
Y eso es lo que los hermanos en el primer siglo hicieron. La iglesia del primer siglo le llevó honor y gloria al Señor. Usted sabe las grandes maravillas que hizo Dios a través del apóstol Pedro, ¿verdad? Que aún la sombra de Pedro, dice, ponga atención, donde pasaba Pedro, la sombra, dice, de Pedro caía sobre los que estaban enfermos y endemoniados, y eran liberados, y eran sanados los enfermos. La gente traía paños, y el apóstol los tocaba, y los llevaban a los enfermos, y recibían sanidad. ¿Usted se imagina esa gloria que tenía Pedro? ¿Qué tal si eso se manifestara en nosotros actualmente? Pero Pedro no se jactaba, mi hermano. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, dice la Escritura, llega y Cornelio, sinceramente, lo primero que hizo fue postrarse a los pies del apóstol Pedro, ¿verdad? Y lo estaba haciendo él de corazón, pero lo estaba haciendo en una forma errada, en una forma equivocada. El apóstol Pedro le dice, lo levanta, le dice, no lo hagas. Yo soy hombre como tú, le dice. Qué lindo, hermanos. Qué lindo, ojalá que todos nosotros que le servimos a Cristo, hermanos, tengamos esa actitud, hermano. Entre más nos usa el Señor, humillarnos más. Dice, gloria a Dios, la iglesia. Entre más nos usa el Señor, hermanos, más hay que humillarnos. Porque ese es el camino para nosotros los que le servimos a Cristo Jesús. Que todo lo hemos recibido, hermano. Si usted predica bien, si usted enseña bien, si usted toca bien, si usted canta bien, ha sido un regalo que Dios nos ha dado. No es de nosotros, es de Él, para la honra y gloria del Señor. No para honrarnos nosotros, no para exaltarnos, no para glorificarnos nosotros mismos, hermanos, sino para darle honra y honor al que vive por los siglos de los siglos. Y ese es el camino para nosotros. Y esa es la gente que va a usar en estos últimos días el Señor. Gente humilde, con un corazón humilde, hermano. No, Él nunca ha usado a los altivos. Él siempre ha usado a aquellos que son de un corazón humilde. Bendito sea Dios. Entonces la fe en Dios. Fíjense lo importante que es esa doctrina. Quizás nosotros nunca lo hemos meditado en esa forma, ¿verdad? Pero es importante porque esa doctrina nos lleva a nosotros, dijimos, a humillarnos, a darle honor, honra, gloria y alabanza al único Dios verdadero. No solo Pedro hizo eso, sino que el apóstol Pablo dice, cuando una vez el Señor hizo un milagro extraordinario a través de ellos en Atenas. Él ¿cómo se llama? Y Bernabé, creo que era el otro que andaban con él. La gente de ese lugar dice que le llevaron toros y animales para sacrificarlos a ellos, para levantarlos, ¿verdad? La ignorancia de los hombres hace, hermano, que idolatran a los hombres. Eso es algo natural en el ser humano. ¿Qué hizo Pablo y Bernabé? Rompieron sus vestidos, rasgaron sus mantos, hermanos, en señal de rechazo a todo eso. ¿Y qué le dijo Pablo? Arrepiéntanse de su vanidad y sirvan al Dios vivo. Porque la gente está acostumbrada a idolatrar a los hombres, a formarse sus propios dioses. Pero la fe en Cristo rompe todas esas cosas, hermanos. Nuestra fe está fundada en aquel que nos dio la vida por nosotros en la cruz. Ahí está fundada. Y solamente a Él tenemos que honrarlo, hermano. Donde quiera que vayamos. Porque Dios va a hacer milagros extraordinarios en esta última hora, hermano. Dios se va a manifestar en una forma poderosa. Con sus hijos, con sus siervos, con sus siervas. Lo dice en el libro de los Hechos capítulo 2. Dice el Señor, y derramaré mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas. Y daré señales y prodigios en el cielo y en la tierra, dice. Antes que venga el día grande y terrible del Señor
El Señor va a hacer cosas grandes a través de sus siervos, de sus siervas, pero Dios en esta hora quiere que entendamos que el día que Dios levante nuestras vidas, hermanos, que estemos preparados para darle la gloria y la honra al Señor, porque va a venir gente que lo va a querer adorar a usted. ¿Nos dicen amén? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Rasgar los sacos, si tenemos sacos. En rechazo, porque nosotros hemos sido llamados ¿para qué? Vasos de honra, dice, para el Señor, para honrarlo, hermano, para darle todo honor y toda gloria. Entonces, por eso es importante, número uno, que entendamos que la salvación de todo hombre, grande, pequeño, estudiado, no estudiado, bonito, feo, gordo, flaco, lo que sea, la salvación del hombre no depende de lo que él sea, sino de creer en Cristo Jesús. Aquí no es porque el hombre tenga una posición social que va a decir yo voy a salvarme, porque no es así, mi hermano. Si no reconoce al Cristo de la gloria, no tendrá entrada en el reino de Dios. Alabado Dios. Entonces, es importante que entendamos eso porque Dios quiere, y el mensaje final para toda la iglesia es que tirar abajo la gloria que los hombres le han dado a los hombres mismos. Dice amén la iglesia. Botar esa gloria en el nombre de Jesús. Estamos cansados, hermano, de que la gente honre al mismo hombre. Usted sabe que en el mundo que vivimos la gente honra más la creación que al Creador. Dice amén. Admiran más la creación que al que ha hecho la creación, hermanos. Nosotros vivimos cerca aquí de las Niágaras Falls. Y cuando la gente va ahí, admira las Niágaras. Pero yo las veces que he ido a las Niágaras, ¿sabe lo que pienso? Le digo, Señor, gracias porque tu grandeza es poderosa. Eres poderoso, tú has hecho estas cosas con tus manos. Pero la gente del mundo, la gente que no tiene conocimiento, admira esa caída de agua. ¿Quién la hizo esa caída de agua ahí? El Creador. ¿Y a quién le vamos a dar gloria? Al Señor, a darle gracias. Gracias porque es grande tu mano de poder. Bendito sea el Señor, hermano. Y donde quiera que vayamos, no vamos a honrar la creación, porque estamos cansados de eso. Usted sabe en el mundo que vivimos, se honra todo lo que es terrenal, menos al Creador. Respetan los árboles más que al Creador. Pero Dios no quiere, hermano. El mensaje final es que tenemos que botar toda esa gloria que los hombres le han robado a Dios. Inclusive dentro de la iglesia cristiana, mucha gente sigue a líderes cristianos. Mucha gente sigue gente, hermano, que aunque Dios los use con todo y esos son hombres. Y dijo Pablo, siervos inútiles somos. ¿Por qué ponen la mirada en nosotros? Le dice Pablo a los corintios. ¿Sí o no? Como que si por mi poder, le dijo, ¿ah? Ellos estaban claros, sabían que era delicado tocar la gloria a Dios, hermano. ¿Cuánto gloria dan gloria a Dios? Es delicado robarle la gloria al Señor, hermano. Es una de las cosas que nosotros tenemos que tener un gran cuidado, mi hermano. Jamás robarle gloria a Dios, porque eso sí le desagrada al Señor. Aquí en Estados Unidos, en Miami, se levantó un hombre, hermano, bien humilde cuando comenzó su trabajo. Decía que era pastor, después decía que era apóstol, después decía que era Jesucristo hombre. Mira hasta dónde llega la vanagloria de los hombres, hermano. Y después llegó a decir que él era el anticristo. Y que él iba a morir y que se iba a transformar mucha gente. Y hasta dio profecía en el 2012 que se iban a transformar todos los que le creían a él. Avergonzados han quedado. Él ya se murió, ni bulla hicieron sus seguidores. ¿Por qué? Porque tocó la gloria de Dios, hermano.
Usted y yo no podemos robarle la gloria a Dios, tenemos que darle la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Para eso hemos sido llamados, para honrar a nuestro Dios, hermano. Y no solo Él, hermano, en el mundo que vivimos muchos, en Rusia hay otro allá loco que dice que Él es Jesucristo. Pero nosotros tenemos un trabajo y es desenmascarar, traer abajo todo eso y hablarle al hombre, hablarle a los hermanos cristianos, a la iglesia. No pongas tu mirada, no confíes en el hombre porque vas mal. Confía en aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Sígalo solo a Él. Ese es el trabajo de nosotros, dice amén el hermano Abraham. Ese es nuestro trabajo. Entonces para nosotros, a mucha gente no le gusta escuchar eso. ¿Me entiende? Pero la doctrina de la fe en Dios bota esa gloria de los hombres. Si somos salvos, nosotros buscamos al Señor. Pregunto, ¿usted buscó al Señor o el Señor lo buscó a usted? No los escucho. Él nos buscó a nosotros. Él vino y nos encontró gimiendo, llorando. Nos tomó en sus brazos y nos llevó a su redil. De nada nos podemos gloriar, sino más bien en nuestras debilidades, decía el apóstol Pablo. ¿Verdad? Ahora, cuando nosotros no entendemos eso, que la salvación no es por obras, hay un problema, hermano. Y ese es el problema que la iglesia cristiana tiene. No entendemos la salvación del Señor. No entendemos el valor que encierra el sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz del Calvario. Por eso hay tanto pleito, por eso hay tanta controversia en el cristianismo, porque creemos nosotros que por lo que hacemos vamos a ser salvos. Y eso es imposible. Aunque hiciéramos obras de las más lindas, nosotros podemos mencionar lo que hizo Abraham, ¿verdad? Abraham, según la historia, nadie quizás como Abraham ha hecho una obra de las que él iba a hacer con su hijo Isaac. Y lo iba a hacer de verdad, dice amén la iglesia. Cuando Dios le pidió a Isaac, ¿usted cree que fue fácil eso? Si ya estaba anciano, su esposa ya estaba anciana, y Dios le pide a su hijo Isaac que lo sacrificara. Usted imagínese cuando Abraham iba para el monte y llevaba la leña y llevaba su ¿cómo se llama? Su puñal, y iba con su hijo. Y cuando lleguen arriba, ¿qué le dice Isaac? Papá le dice, ¿y dónde está el animal que vamos a sacrificar? Aquí está la leña, pero ¿dónde está el animal? Usted póngase un momentito en esos zapatos, mi hermano. Y Abraham le dijo unas palabras, Jehová, Jireh, que quiere decir, Jehová proveerá. Y preparó la leña. Y el muchacho estaba viendo al papá preparando todo y no miraba el animalito. Y mire, y lo acuesta el muchacho sobre la leña. Y sí, de verdad, sacó su puñal. Y sí lo iba a sacrificar, hermanos. Y cuando ya iba a darle el golpe final a su hijo, la voz de Dios, detente, le dice, no le hagas daño al muchacho. Ahora me has comprobado que sí, eres obediente. Y fue difícil, pero aún dice la palabra de Dios, pero Abraham no fue justificado ni por eso que hizo allí.
sino porque fue justificado Abraham por la fe que tuvo en su Dios. Y ese es para todos nosotros, hermanos. Ese mensaje que nosotros tenemos que estar bien claros. Nadie puede salvarse, por sublime la obra que haga, si no viene al Calvario, si no viene a reconocer a Jesús como su Salvador, como su Señor. No puede ser justificado delante del Señor. Ya estuvimos viendo el significado de lo que la palabra ser justificados delante de Dios, lo que significa. Y muchos en el cristianismo no entendemos esa palabra. Ser justificado significa ¿qué? Que Dios nos declara a nosotros inocentes. ¿Me oyeron? Inocentes. Como que si nunca hemos pecado. Todo lo que hubiéramos hecho en la vida lo tira en el fondo del mar y jamás se acuerda de eso el Señor. Usted sabe lo grande que es eso, ¿verdad? Por eso es que el Señor llama a los hombres a que reconozcan sus pecados, porque Él quiere declararlos ¿qué? Inocentes, justos, delante de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por nuestras obras. Y ese es el mensaje. Ese mensaje no le gusta a mucha gente. Pero tenemos que predicarlo. Tenemos que enseñarlo en las iglesias, hermanos. Porque por eso hay competencia entre nosotros. Nos sentimos mejores unos a otros. Dice amén la iglesia. Porque no entendemos si usted se ha confesado a Jesús, usted es mi hermano, usted es mi hermana. Y tengo que aceptarlo así como Él ha aceptado a usted. Pero qué difícil es aceptarlo entre nosotros, ¿verdad? Es difícil hacerlo de corazón. Yo lo acepto a usted, hermano. Usted ha creído en el Señor. Usted es mi hermano. Usted es mi familia. Somos la familia de Dios. La familia de la fe. Y tenemos que aceptarnos, así como Él nos ha aceptado a nosotros. Usted sabe que hay un proceso que tenemos que caminar nosotros. Los discípulos entre ellos se codeaban, se golpeaban entre ellos. ¿Verdad que sí? Usted lo encuentra ahí cuando iban peleándose en el camino. Y Jesús iba con ellos, dice la palabra de Dios. Jesús iba con ellos y aún yendo Jesús con ellos iban peleando en el camino. ¿Quién era mejor entre ellos? ¿Sí o no? Eso se da, hermano, en la vida práctica actualmente. Por eso hay pleitos entre nosotros, mi amado. Porque no entendemos que hemos sido justificados de nuestras maldades y tenemos que aceptarnos tal y como somos en medio de tantas debilidades, de defectos que tenemos. ¿Quién no tiene defectos acá, hermano? Yo soy el primero que tengo defectos. Gloria a Dios. Entonces, hermano, es importante. Todo ministro tiene que saber esta base. Todo hombre que enseña y predica tiene que estar claro en esta base. Es fundamental para nuestro crecimiento, hermanos. Jamás nos vamos a jactar, mi hermano. ¿De dónde nos vamos a jactar, hermanos? Si estamos en Cristo, es porque Él tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Y si le servimos al Señor en un ministerio, es porque Él nos ha dado ese don, ese llamamiento. No porque lo hayamos buscado, hermanos. Mucha gente me ha dicho a mí, tú siempre has querido ser pastor. Mentira. Ellos no saben mi vida. Ellos no saben lo que yo es mi relación con Dios. Usted sabe que este trabajo es delicado. Compartir la palabra es delicado. Es delicado, hermano, porque yo puedo atravesar, puedo confundirlas a ustedes. Y yo soy responsable de eso.
Por eso dice el libro de Santiago, no os hagáis maestros, muchos de vosotros sabiendo que mayor condenación vas a recibir. Mire, le quiero mostrar lo delicado que es eso. Casi no acostumbro a hacer esto, pero lo voy a hacer porque mire cómo lo delicado que es al no entender nosotros lo que es la doctrina de la fe. Y que el evangelio, la buena nueva, es de predicarse a toda criatura, dice la palabra, ¿verdad? Marcos 16 dice, y este evangelio será predicado. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿verdad que así dice? A toda criatura. Pero miren lo que dice este hombre. Este es un líder grande en Estados Unidos. Él escribió este libro. No sé si lo pueden ver allí. Él escribió este libro en inglés. Lo han traducido al español. Y yo le he estado leyendo este libro. Y ya le voy a leer algo que él comparte en este libro. Y usted va a juzgar por usted mismo si ya está por otro lado de este hombre o si entiende lo que es la fe en Cristo Jesús. Le voy a leer aquí algo. Mire lo que él ha dicho. Es uno de los párrafos, no es todo, porque hay muchas cosas que comparte aquí totalmente fuera de base. El nombre de este hombre es pastor, un hombre grande en Estados Unidos, un líder grande. Tiene una iglesia en San Antonio, Texas, grande, como quizás, no sé, 20, 30 mil miembros. Es un hombre que tiene años predicando el evangelio. Yo no soy nada comparado con él, ¿verdad? Pero mire lo que dice. Ponga atención. El mensaje del evangelio era de Israel, no para Israel. No sé si me escucharon. No sé si entienden. El mensaje del evangelio era de Israel, no para Israel. No sé si entendieron. ¿Qué está dando a entender con esto él? Analice lo que dice. El mensaje del evangelio era de Israel, no para los israelitas. En otras palabras, a ellos no se les puede predicar el evangelio, porque ellos no necesitan el evangelio. Quienes lo necesitan son los gentiles. ¿Tiene verdad eso? ¿Qué dijo Mateo? Dice el Señor en Mateo 28, versículo 19. Vamos ahí. Ponga atención. Y son gente grande, pues. ¿Verdad? Lo delicado que es. A los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. Mire lo que dice Mateo 28, 19. Dijo Jesús, no lo dijo el hombre, Jesús lo dijo. Por tanto, id, dice, ¿y qué dijo? Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús? Id y haced discípulos a todas las naciones menos a Israel. ¿Sí se da cuenta? Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando dice todas las naciones, está incluido Israel. ¿Cómo él se atreve a decir que el evangelio no es para los israelitas? ¿Qué le dijo los ángeles a los pastores que estaban allá el día que nació Jesús? ¿Qué le dijeron los ángeles a esos hombres? He aquí os damos buenas nuevas de salvación, que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Este es Cristo, el Señor. Pero dice él que el evangelio no es para esta gente. En otras palabras, ellos son salvos sin Cristo. Eso es lo que está diciendo.
no necesitan al Salvador, no necesitan a Jesucristo. Solo por ser descendientes de Abraham, ellos no necesitan a Jesús. ¿Usted cree que eso es verdad? Por eso le digo, este trabajo es delicado. Este trabajo, hermano, es delicado. Porque ¿qué está haciendo este hombre? Le está robando gloria ¿a quién? A Jesús. ¿Y dándosela a quién? Al pueblo. Es cierto, Jesús nació en Israel. Pero los israelitas, ¿cuál fue el mensaje que Jesús les dio a los israelitas cuando empezó su ministerio? Arrepentíos. ¿Qué les dijo? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué le dijo Pedro? Aquella multitud que habían llegado a Jerusalén, eran judíos, venían de diferentes partes, pero eran judíos, que hablaban diferentes lenguas, pero era gente judía que había llegado allí, hermano. En el día de Pentecostés, ¿qué les dijo Pedro a esa gente cuando le preguntaron qué tenían que hacer para ser salvos? ¿Qué les dijo? Arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Imagínense, por eso le digo, nosotros, los hombres, y hay mucho hombre que le está robando la gloria al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Salvador del mundo, no solamente de ciertas partes del mundo, de todo el mundo. Sí, pero Él dice aquí, el Evangelio, el mensaje del Evangelio, era de Israel, no para Israel. ¿Sí lo entendió, verdad? Sí está el Evangelio. En otras palabras, no toquen a Israel. Déjenlos tranquilos. ¿Por qué? Porque ellos no necesitan el Evangelio. Ellos son simiente de Abraham. ¿Y qué le dijo Jesús a aquellos gente que lo argumentaban? Ustedes dicen que son descendientes de Abraham, ¿verdad? Ustedes dicen que son discípulos de Moisés. Si fueran descendientes de Abraham, creerían en mí, le dijo, porque él creyó en mí. Y le fue contado por justicia a Abraham por haber creído en el Señor, antes que Jesús viniera. Entonces uno tiene que tener cuidado, porque este trabajo, hermano, tenemos que tener cuidado porque nos podemos desviar y a darle honra a los que no tenemos que darle honra, hermano. Es como que yo dijera, mi país, El Salvador, no necesita el Evangelio. Es cierto que hay mucho Evangelio en el país, hay mucha gente cristiana, pero no todos los salvadoreños son cristianos. Dice amén la iglesia, ¿verdad? Todos los países tienen gente cristiana, pero hay mucha gente que no cree en el Señor Jesucristo. Y tenemos que predicarles a ellos. La iglesia comenzó su trabajo ahí en Israel, pero regresará a predicarle a los judíos que no creen. Porque ellos no pueden, dice la Escritura, que no pueden ser salvos por sus obras. Y si dice ahí, Efesios lo dice. Vamos ahí, Efesios 2, lo hemos tocado en otras oportunidades. En Efesios 2 lo dice ahí también. Versículo 8, capítulo 2, versículo 8 de Efesios, ¿qué dice ahí? 8 y 9. Porque por gracia dice que sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto dice, no de vosotros, pues es, ¿qué dice? Es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Entran ahí los judíos. No los escucho. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que está motivando a este hombre con esto que escribe? Que idolatren a Israel. ¿Y la iglesia idolatra a Israel? ¿Sabía usted? No los escuché. La iglesia idolatra a Israel. Hay una idolatría de la iglesia hacia el pueblo de Israel. Hay una religión que se llama Amigos de Israel. ¿Sí? Hay una idolatría tremenda hacia la nación de Israel. Nosotros oramos por ellos. Oramos por los israelitas. ¿Verdad? Oramos para que ellos se conviertan a Jesús. ¿Verdad? Pero nosotros no podemos decirles a ellos que son la familia de Dios porque no son. El que no cree en Jesús no es familia de Dios. ¿Me oyeron los hermanos? Sí, hermano. Pero hay mucha gente que idolatra a esa nación. ¿Quién persiguió al apóstol Pablo? ¿Quiénes lo azotaron al apóstol Pablo? ¿Quién mató a Jacobo? ¿Quién mató a Esteban? Pero hay una idolatría grande. Por eso dijimos que la fe en Dios nos enseña a ¿qué? A quitarle toda gloria a los hombres y llevarla a la cruz. Sí tenemos que orar por los israelitas para que se conviertan al Señor. No los maldecimos, pero tienen que convertirse a Jesús si quieren ser parte de la familia de Dios. Puede ser que sean de cualquier tribu, pero si no confiesan que Jesús es el Mesías de ellos, no pueden tener salvación, hermano. Porque eso no es solo lo que comparte él aquí en este libro. Yo solo he leído un párrafo de lo que él comparte. Un montón de cosas que comparte acá. Mire lo que dice acá, ponga atención. El cristianismo no podría existir, dice, y no existiría si no fuera por el pueblo judío. Ponga atención, despiertas, hermano. ¿Usted se imagina lo que está declarando en este libro él? Que el cristianismo no existiría. Se lo voy a leer nuevamente. El cristianismo no podría existir y no existiría si no fuera por el pueblo judío. ¿A quién le está dando la gloria a él? ¿A quién le está dando la honra a él? Y es un hombre grande, predicador grande, pero está cruzado. Se ha desviado de la fe. Se ha desviado el mensaje de la fe en Cristo Jesús. Si no fuera por Jesús, no existiría el cristianismo. Hay que poner las cosas en su lugar. Estamos cansados, hermanos, de eso. ¿Cómo podemos decir eso, hermano? Que el cristianismo no existiría sin el pueblo judío. Mire qué trágico, hermano. Pero no es eso todo lo que comparte él acá. Lo más trágico que comparte él aquí, ya se lo voy a enseñar, si podemos. Y quizás si no en otra oportunidad se lo voy a enseñar lo que comparte él. Mire lo que dice acá. Ponga atención. Y lo he traído porque es importante que ustedes lo escuchen. Porque él está mandando, hay muchos pastores en Norteamérica, pero infinidad de pastores que están siguiendo esta ideología. Y usted tiene que estar claro lo que está pasando en el cristianismo.
Porque son corrientes que vienen a querernos a desviar de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí él, dice aquí que Jesús nunca les dijo a los judíos que él era el Mesías. ¿Me escuchan? Ponga atención a lo que dice. Jesús se negó con sus palabras o actos a afirmar ser el Mesías para los judíos. ¿Cómo podemos culpar a los judíos de rechazar lo que nunca se les ofreció? O sea que Jesús a los judíos no les dijo que él era el Mesías para ellos. Es dañino esto. ¿Cuántas veces Jesús les dijo a ellos? A la samaritana, cuando Jesús habló con la samaritana, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo a la samaritana? Cuando venga el Cristo, que es otro título que se le da al Mesías, el ungido de Jehová. Él le dijo a la samaritana, cuando venga el Cristo, nos va a declarar todas las cosas. Le dijo Jesús, ¿qué le dijo Jesús? El que habla contigo, ese es. Aleluya. Entonces el Mesías solo es para los gentiles, no es para los judíos. ¿Usted se imagina? Eso es lo que él dice acá. Eso es lo que dice. Le estoy leyendo solo partes de lo que él comparte en este libro. Y si usted no tiene cuidado, puede ser desviado del mensaje de la fe en Cristo Jesús. ¿Se fija lo importante que es esta doctrina? Y eso está rolando. Hay como más de 100 pastores que están siguiendo esta ideología en Norteamérica, defendiendo lo que no tienen que defender, defendiendo la nación que no cree en Jesús. Y dicen ellos que es la nación escogida y que son familia de nosotros, aunque no crean en Jesús. ¿Es verdad eso? No, los miro un poco dudosos a ustedes. Los miro un poco dudosos. ¿Podrá ser la gente que no cree en Jesús la familia de Dios? Porque dice que el hombre es enemigo de Dios sin Cristo. Y dijimos que el único medio para que el hombre se reconcilie con Dios es viniendo a Cristo. De lo contrario, sigue siendo enemigo de Dios. Pero es importante que usted lea, porque se da cuenta las cosas, las locuras que se comparten a veces, hermano. Cosas destructivas, que la meta de todo eso es llevar a honrar a quién, a la creación, a la nación de Israel, no al que creó a Israel, hermano. Y hay gente que salta, hermano, cuando se le habla, le dice, mira, tú no idolatres a Israel. No honres lo que Dios no quiere que honres. Se enoja la gente cristiana, hermano. ¿Y dónde está fundada tu fe, pues? ¿Qué le dijeron? En cierta oportunidad, María y los hermanos del Señor llegaron a buscar a Jesús, ¿verdad? Y dice que llegaron y le dijeron al Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Cuál fue la respuesta del maestro?
Mi madre y mis hermanos, ¿qué dijo? Son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué cree que estaba haciendo Jesús con esa declaración? Dividiendo. ¿Quiénes son los que hacen la voluntad del Padre? Los que creemos en Él. ¿Verdad? Esos son los que hacemos la voluntad del Señor. Porque la voluntad de Dios es que todo hombre confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es la única esperanza de vida que tenemos, mi hermano. Ahora, Jesús proclamó ser el Mesías, ¿verdad? Que si no en una oportunidad. ¿Qué dijo allí? Ahí en Lucas, vamos a ver ahí en Lucas. Y vamos a ir dejándolo ahí porque no queremos tomar mucho tiempo porque vamos a ir con el tema. No lo vamos a terminar ahora. Capítulo 4 de Lucas. Ponga atención lo que dijo Jesús. Versículo 17. Vamos a leer desde el versículo 16 para entender lo que está pasando ahí, hermano. Del versículo 16. Cuando Jesús llegó a la sinagoga de Nazaret, dice allí la palabra del Señor, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito allí? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Y qué dice? Y comenzó a decirles, ¿qué dice el Señor? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y en realidad no era hijo de José, ¿verdad? Pero ellos decían, él no era hijo de José. Era el verbo hecho carne. Era Dios en carne. Bendito Dios. ¿Y qué dice? El versículo 23. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído, que se han hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Y añadió, de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. ¿Qué quisieron hacer con el Señor ahí? Matarlo. ¿Por qué causa lo querían matar? Hoy se ha cumplido, le dice el Señor, esta profecía delante de vuestros ojos.
¿Cómo este hombre se atreve a decir que él no dijo que él era el Mesías? ¿Qué le está diciendo a esa gente en esa sinagoga? Yo soy el ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí. Yo soy el Mesías. Lo que pasa es que el Mesías no vino como los israelitas lo esperaban. Ellos querían a un príncipe guerrero que viniera a destruir a Roma. Esa no era la misión de Jesús, ni es la misión de Jesús. Él vino a destruir el pecado y el hombre. Él no vino a conquistar el imperio romano. Él vino a limpiar los corazones. Bendito sea Dios. A dar libertad a los cautivos, dice. A sanar los quebrantados de corazón. Él no vino conforme los hombres lo esperaban. Y ese es el error que hay, hermano. Cuando usted no entiende, se pierde la fe. Y hablar cosas y escribir cosas que usted no puede, no tiene que escribir porque van a dañar a muchos corazones, mi hermano. El que niega que Jesucristo, dice, es el Señor, lo dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, ¿verdad que eso dice? Todo espíritu que niegue que Jesús es el Señor, que Jesús ha venido en carne, es del anticristo. Venga donde venga. ¿Cómo se atreve este hombre a decir que el Mesías solo es para los gentiles, no para los judíos? Lo que pasa es que ellos lo rechazaron. Los líderes religiosos lo rechazaron a Jesús. Porque estaba escrito que iba a pasar eso. Esto es serio. A mucha gente, yo sé que no le gusta que se toquen estas cosas, pero tenemos que tocarlas, hermanos, porque se está dando. Hay un texto en la Biblia, en Isaías 53, que en las sinagogas no se toca ese capítulo 53 de Isaías, donde dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebrantado, y como que escondimos de él su rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ahí habla de... A Jesús lo despreciaron. Por eso es que él dijo claramente, hermano, me gusta lo que el Señor dijo. Mi reino no es de este mundo. ¿Y con quiénes hizo un trato el Señor? ¿Fue el pacto, lo hizo con los gentiles o con gente judía? No sé si un poco dudosa los hermanos. Cuando él tomó la última santa cena que hizo Jesús, estaba haciendo un pacto con ¿quiénes? Con sus discípulos, ¿verdad? ¿Y esos discípulos de dónde eran descendientes? Israelitas, ¿verdad? Eran gente israelita. Por lo tanto, lo que este hombre dice, que el mensaje del evangelio no es para los judíos, es mentira. Porque fue con ellos que hizo el pacto. Nosotros entramos en ese pacto. Los gentiles entramos en ese pacto. Pero el pacto lo hizo con ellos, con los 12. Dice amén la iglesia. ¿Verdad? Pero entonces nosotros, hermanos, estamos y podemos honrar la creación, la nación, antes de honrar al que lo hizo. Y tiene que tener cuidado, amado. Y vuelvo y repito, yo no tengo nada en contra de los israelitas. Oro por ellos, para que Dios los toque y se conviertan al Señor. Que acepten a Jesús como su Mesías. Que no lo sigan rechazando, porque sin el Mesías no hay salvación. ¿Verdad? Ahora, nosotros entramos en ese pacto por medio de Jesucristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, dice, el Señor hizo ¿qué? Un solo pueblo. De ambos. No solo, por eso dice allá en Gálatas, vamos a ver allá en Gálatas.
Bendito Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 5 de Gálatas. El versículo 6. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús dice, ¿qué dice ahí? Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que dice, la fe que obra por el amor. Cuando habla de la circuncisión y la incircuncisión, esos términos los tenemos que entender nosotros. La circuncisión es el pueblo de Israel y la incircuncisión es el pueblo gentil. Eran incircuncisos. Abraham era incircunciso antes de hacer un pacto Dios con él. Y Dios le dio la circuncisión como señal del pacto que hizo con Abraham. Todo hombre que naciera descendiente de Abraham tenía que ser circuncidado, ¿verdad? Pero antes de ser circuncidado fue incircunciso Abraham. En otras palabras, era gentil. Dice amén. Fue Dios quien escogió a Abraham, no fue Abraham que escogió al Señor. Y Dios hizo un pacto con Abraham. No fue Abraham que hizo el pacto con Dios. Y fue Dios que le dio la circuncisión como señal del pacto. Y eso se practicó por 2000 años, más de 2000 años en Israel, ¿verdad? Y aún lo siguen practicando hoy en día, pero en Cristo Jesús no sirve nada de eso. Para salvarse no sirve la circuncisión, puede servir para otros quizás, cosas quizás de salud, pero no para salvarse. No por ser de la circuncisión se va a salvar el hombre. Porque por eso dice aquí, porque en Cristo Jesús, ¿qué dice? Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Bendito Dios. Entonces, el evangelio es para los dos pueblos, judíos y gentiles. Rechazamos eso que él comparte aquí en este libro, que el evangelio solo es para los gentiles, que no es para los judíos, porque las buenas nuevas de salvación es para todo el mundo. Entonces ellos no estuvieran esperando el Mesías, Sí, no fuera la salvación. porque eso es lo que, ¿verdad? La salvación es para todo el mundo, pero tiene que ser, se da por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y tenemos que defender esa verdad eterna, aunque no le guste a la gente. Quizás a este hombre no le guste lo que se está diciendo acá. No importa. Lo que no es de Dios, no es de Dios. Dice amén la iglesia. No podemos darle el amén a esas cosas porque es darle el amén a la mentira. Israel necesita a Jesucristo. Ahora en día en el pueblo de Israel hay gente cristiana, pero no es mucha, es poco. Siempre ha habido un remanente, pero la nación en sí no es cristiana. Entonces no podemos nosotros honrar al que no es cristiano, al que no viene a Cristo como nuestro familiar en la fe, porque no es familia de nosotros en la fe. Nos mira un poco dudosos a ustedes. Es que yo lo entiendo porque nosotros muchas veces nos han metido tanta cosa del pueblo de Israel en el cristianismo, hermano, que hay gente que hasta se va a bautizar al río Jordán allá porque creen que hay algo especial allí, hermano. ¿Sí o no? Hay gente que hasta va a orar al muro de los lamentos porque creen que hay algo allí especial, hermano. Jesús le dijo a la samaritana, mujer, le dice, viene la hora que ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar a Dios. ¿Verdad que se lo dijo? El Señor fue claro en su mensaje. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad en cualquier parte del mundo, hermano.
En Guatemala, El Salvador, México, Estados Unidos, Canadá, en cualquier parte, hay corazones que están para Cristo Jesús. Entonces, hay que predicarle a los judíos que no creen en Jesús. Tenemos que predicarles que se arrepientan, porque el mensaje para todo el mundo es arrepentimiento. Es que si no, digo yo, si en realidad el pueblo de Israel no necesitaría del Mesías, no estuvieran ellos esperándolo aún. Y están esperando lo que no tienen que esperar, porque Él ya vino. Hace 2000 años atrás vino el Señor. Lo que pasa es que el Evangelio de Juan dice, a los suyos vino, y los suyos, ¿qué hicieron? No lo recibieron. Mas a todos los que le han recibido, los que creen en su nombre, dice, les ha dado potestad, derecho a ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios, los que no son engendrados de carne ni de varón, sino del Espíritu. Eso dice la Escritura. Y usted y yo tenemos que seguir la Escritura, no las cosas que comparten estos hombres que nos van desviando de nuestra fe en Cristo Jesús, hermano. Dijimos al principio que la fe en Cristo bota la gloria de todos los hombres, ¿verdad? Ahí incluye Israel, hermano. La gloria es para Cristo. La honra es para Cristo. El único digno de recibir gloria y honra es Cristo. Lo dice Apocalipsis capítulo 5, donde dice que se tiene que honrar el Cordero. Bendito Dios, que no se halló nadie digno de abrir aquellos sellos, pero el león de la tribu de Judá, el único que es digno de abrir esos sellos, es Cristo Jesús. Amén. La iglesia es un mensaje fuerte, hermanos. Vamos a meternos en problemas. Hermanos, hablando de estas cosas, ¿va a haber problemas? Sí, serios. Usted habla a un judío no convertido a Cristo y usted ve la respuesta que va a recibir de ellos. Detestan a Jesús. Dicen blasfemias en contra de Jesús. Dicen que Jesús fue un impostor, un falso profeta. Yo he tenido experiencia, no me lo han contado yo. He hablado con judíos no convertidos y lo que ellos expresan de Jesús es totalmente blasfemias contra Jesucristo. Me han dicho a mí, ¿por qué tú vas a Jesús y por qué no vas a Jehová? Porque el mismo Jesús lo dijo. Yo soy, ¿qué dijo? El camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar a Jehová si no viene por mí. Nadie. Eso de querer ir por otro lugar es falso. Los testigos de Jehová hacen eso. Se van a Jehová y dejan a Jesús a un lado. Es falsa enseñanza. Falsa doctrina. ¿Cómo? Y es el mismo, pero si no reconocen que Jehová vino en carne, que Jehová se hizo hijo y anduvo entre nosotros. Bendito Dios. Yo mismo, dice el Señor en el libro de Jeremías, iré a buscar a mis ovejas. Yo iré, dice el Señor. Y Jesús lo dijo, yo soy el gran pastor de las ovejas y mi vida doy por las ovejas. ¿Cómo se atreven estos hombres a decir que Él no es el Mesías para ellos también? Mire lo que dice, terminamos ahí. Ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 26, 27, 28 y 29. Terminamos ahí. Este tema no lo hemos terminado, vamos a seguir. Dice ahí la palabra de Dios. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué dice? Por la fe en Cristo Jesús. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. ¿Y qué dice el versículo 28? Atiéndalo bien, subrayelo. Ya no hay judío ni griego.
No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dice ahí, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ya no hay diferencia. Usted y yo, y un judío que se convierte, somos iguales en Cristo. Dicen amén. Aunque la gente marca diferencia, pero delante del Señor no hay esta diferencia. Somos familia. Son nuestros hermanos. Pero si creen en Cristo Jesús. Si no, es como nuestros familiares de carne y de sangre. Todos tenemos familiares que no son convertidos, ¿verdad? En la fe no son nuestra familia. Son familia de carne y sangre. Pero según la fe no. ¿Y la verdadera familia cuál es? La verdadera familia es la que en Cristo Jesús. Gracias, hermano. Vuelvo y repito. Pues todos dicen, sois hijos, ¿qué? De Dios. Por las obras, por lo que hace el hombre, por el linaje que es, por la familia, por la posición social, porque es estudiado, porque es preparado, porque es gobernante, porque es rey, príncipe, ¿verdad que no dice eso? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, pero los hombres dicen otra cosa, rechazando lo que está escrito. Ya no hay judío ni griego en Cristo. Son nuestra familia, ¿verdad? Y nuestro deseo es que se conviertan todos los israelitas al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Dios les abra los ojos del entendimiento y puedan entender que el Mesías ya vino 2000 años atrás y hoy que venga por segunda vez no viene ¿a qué? A predicar, Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Él ya no viene a predicar, Él ya lo hizo. Él ya no viene a enseñar, ya lo hizo. Vino a dar su vida por todos los hombres. Él viene para juzgar. Dice la Escritura, y Él va a juzgar a los vivos y a los muertos, viene como juez. Ya no viene como cordero. La primera vez vino como cordero, pero Él viene como juez sobre todos los hombres. Bendito Dios. Le damos gracias a Dios por los que hemos creído en el Señor, hermano. Y yo quiero que usted me entienda una cosa. Yo no tengo nada en contra del pueblo de Israel, pero sí me molesta, sí me enoja que los hombres honren lo que Dios no quiere que honremos. Idolatrar al pueblo de Israel es pecado, hermano. Porque hay idolatría en el cristianismo acerca de ese pueblo. Así como los católicos idolatran a Roma, así en el cristianismo hay idolatría hacia Israel. Y es pecado. Porque Dios trató con ellos. Dios los ama a los israelitas. Sí, los ama. De tal manera, dice el Señor, amó ¿qué? Al mundo. Él ama a todo el mundo. ¿Verdad que así dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y al que no cree en Jesús no tiene vida eterna. Discúlpeme, pero es la realidad. Gracias a Dios por los que hemos creído en Jesús. Entonces, la importancia de estudiar la doctrina de la fe, mire hasta dónde nos lleva. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de confusión, tiempos donde muchos hombres están agarrando sus propias cosas y están desviándose. Este hombre predicado el evangelio, hermano, pero se ha desviado porque él está defendiendo
aspectos políticos, no está defendiendo el evangelio de Cristo. Y Pablo dijo que él había sido llamado acá a defender ¿qué? El evangelio de Cristo, las buenas nuevas, la salvación que es en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido llamados para eso. Amén. Si esto le parece nuevo, váyase a su casa, tranquilo. Usted lo puede escuchar en el video. Si no entendió algunas cositas, lo puede ver escuchar ahí en el video. Porque vamos a seguir estudiando, porque hay otras cosas que él ha escrito aquí, que yo le voy a seguir compartiendo. Y se va a dar cuenta, yo le he puesto una cruz en rojo ahí. No pasó el examen, pues. Eso le ponen a uno en los exámenes, ¿verdad? Una cruz. No pasaste. ¿Cómo se llama cuando le ponen así una cosa así? Un checkmark, ¿verdad? Pasó. Yo le he puesto un montón de cruces ahí porque muchas cosas, y yo sé que no son de Dios, mi hermano. Y lo que no es de Dios, para afuera, no lo necesitamos. Necesitamos todo lo que es de Cristo Jesús. Conocer al Cordero de Dios. Conocer al que murió en la cruz del Calvario por nosotros, mi hermano. ¿Usted cree que cuando el Señor estaba en la cruz, lloró? Amén. Y Él dijo, consumado es. Está hecho todo. Amén. Y honremos, aprendamos a honrar al que hizo las cosas, al que murió en la cruz por nosotros, no a las criaturas. Usted no me puede honrar a mí, tiene que honrar a Cristo. Porque estamos cansados de eso. Así es que hay muchos en el Nuevo Testamento de esta doctrina de la fe que vamos a seguir escudriñando. El próximo sábado, si Dios nos permite, vamos a seguir escudriñando, viendo las Escrituras. No se me asuste, siéntese bien, amárrese bien el cinturón, porque vamos en este caminata despacio, pero vamos seguros, hermano. Porque mi propósito es, hermano, y el propósito del Espíritu Santo siempre ha sido que llevemos honra al Señor, no a los hombres, no a nosotros, dice el Señor, no a ustedes, sino a mí, dice el Señor. Es al Señor, hermano. Amén. Vamos a ponerle en pie, vamos a darle gracias al Señor. Aquellos hermanos que nos escuchan, hermanos, por las redes, queremos darle gracias a Dios. Esto que hemos compartido, hermano, es porque es importante para todos nosotros que abramos nuestros ojos, que hay muchas cosas que parecen que son de Dios, pero no son de Dios, hermano. Venga donde venga, si algo no es de Dios hay que rechazarlo. Por eso dice la Escritura, allá en 1 Corintios, cuando los profetas hablen de 2 a 3, los demás escuchen, juzguen, retener lo bueno y desechar lo malo. Amén. No puede decirle este amén a todo. Tiene que tener cuidado. A los hermanos que nos escuchan, tengan cuidado, hermanos. Escudriñen la palabra de Dios. Amamos a todos, tenemos que amar a judíos y a gentiles. Todo el que le sirve a Cristo tiene que amar al ser humano. Tenemos que orar por ellos. El apóstol Pablo le encomendó a Timoteo: quiero pues que oren en todo lugar por todos los hombres, con ruegos y súplicas al Señor. Que Dios tenga misericordia de ellos. Ese es el pensamiento final. Así que vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que hay cosas que quizás nosotros aún no las entendemos. Y ayúdanos a atesorar a aquellos que entendemos, y aún lo que no hemos entendido, que podamos nosotros ir meditando y pidiéndote, Señor, que nos ayudes, que abra los ojos de nuestro entendimiento para entender y discernir lo que viene de ti y lo que no viene de ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias por los hermanos que nos escuchan por las redes sociales. Bendícelos, guárdalos y abre su entendimiento a ellos, Dios mío. A todos los hermanos de casa que están en los hogares, bendícelos y protégeles y guárdales. Y ayúdanos a entender tu santa palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Dios les bendiga, amados.